Seguiremos con la evaluación externa. Auditoría externa. ¿Qué es? Aplicando el concepto general, se puede decir que la auditoría externa es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica, realizado por un contador público sin vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la forma como opera el sistema, el control interno del mismo y formular sugerencias para su mejoramiento. El dictamen u opinión independiente tiene trascendencia a los terceros, pues da plena validez a la información generada por el sistema, ya que se produce bajo la figura de la fe pública, que obliga a los mismos a tener plena credibilidad en la información examinada. La auditoría externa examina y evalúa cualquiera de los sistemas de información de una organización y emite una opinión independiente sobre los mismos, pero las empresas generalmente requieren de la evaluación de su sistema de información financiero en forma independiente para otorgarle validez ante los usuarios del producto de este, por lo cual tradicionalmente se ha asociado el término auditoría externa a auditoría de estados financieros, lo cual, como se observa, no es totalmente equivalente, pues puede existir auditoría externa del sistema de información tributario, auditoría externa del sistema de información administrativo y auditoría externa del sistema de información automático. La auditoría externa o independiente tiene por objeto averiguar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados, expedientes y documentos y toda aquella información producida por los sistemas de la organización. Una auditoría externa se lleva a cabo cuando se tiene la intención de publicar el producto del sistema de información examinado con el fin de acompañar al mismo una opinión independiente que le dé autenticidad y permita a los usuarios de dicha información tomar decisiones confiando en las declaraciones del auditor. Una auditoría debe hacerla una persona o firma independiente de capacidad profesional reconocida. Esta persona o firma debe ser capaz de ofrecer una opinión imparcial y profesionalmente experta acerca de los resultados de auditoría, basándose en el hecho de que su opinión ha de acompañar el informe presentado al término del examen y concediendo que pueda expresarse una opinión basada en la veracidad de los documentos y de los estados financieros y que no se imponga restricciones al auditor en su trabajo de investigación. Bajo cualquier circunstancia, un contador profesional acertado se distingue por una combinación de un conocimiento completo por los principios y procedimientos contables, juicio certero, estudios profesionales adecuados y una receptividad mental imparcial y razonable. Tipos de auditorías externas. La auditoría externa se ejecuta a requerimiento de organismos oficiales, clientes u organismos de certificación, como lo son las organizaciones privadas que certifican el cumplimiento de una norma de referencia. Esta auditoría externa puede subdividirse del siguiente modo: auditorías de segunda parte, que son las solicitadas por un cliente de la empresa auditada que le sirve de información previa a la realización de una compra o contratación para corroborar que realmente la empresa cumple con los requisitos legales. Auditorías de tercera parte son las ejecutadas por una tercera parte independiente de la empresa auditada. Por ejemplo, las auditorías de cuentas
reguladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o la de certificación de los sistemas de gestión ISO 9001. Funciones de la auditoría externa. La auditoría externa tiene como finalidad obtener la mayor cantidad de información posible de una organización, ya no solo sobre los sistemas de gestión de información, sino sobre su estado financiero y comercial. De esta manera se realiza un análisis y control exhaustivo sobre la marcha de la empresa, así como la realización de un informe de auditoría fidedigno y veraz que se entregará a terceras partes interesadas, ya sea un inversor, comprador de un producto o una entidad crediticia. Naturaleza de una auditoría externa. El propósito de una auditoría externa es crear una lista definida de las oportunidades que podrían beneficiar a una empresa y de las amenazas que deben evitarse. El objetivo de la auditoría externa no es elaborar una lista exhaustiva de cada factor posible que pudiera influir en la empresa. Más bien, su objetivo es identificar las principales variables que ofrezcan respuestas prácticas. Las empresas deben responder a los factores de manera tanto ofensiva como defensiva. De esta manera se clasifican 5 fuerzas clave, que son: la primera, fuerzas económicas. Se tiene que tener en cuenta el entorno económico en el que se está. Por ejemplo, en este momento, la inflación y el elevado desempleo que va a producir el COVID-19 producen cambios en la compra de los consumidores. Estos son principalmente, por ejemplo, que muchos se abstengan de adquirir muchos productos y servicios con el pensamiento o de ahorrar, o quizá mucha gente no tiene la capacidad adquisitiva que se tenía antes de este virus. Además, los niveles de endeudamiento de los consumidores y del gobierno han aumentado cuando las tasas de interés aumentan. Por ejemplo, después de que pasemos esta pandemia, se va a necesitar, y el presidente, aunque no lo haga público todavía y diga que está en contra, de una u otra manera se va a necesitar una reforma, y esta reforma hará que ya las personas no tengan la misma capacidad adquisitiva ni la misma fuerza económica que se tenía antes. Segunda, fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales. Los cambios y tendencias sociales, culturales, demográficas y ambientales dan forma a la manera en que viven, trabajan, producen y consumen las personas. Tercera, fuerzas políticas, gubernamentales y legales. Los factores políticos y legales tienen un efecto importante en el nivel de oportunidades y amenazas en el ambiente. Las leyes colombianas y organismos reguladores influyen directamente en la operación de cualquier empresa. Es por ello que se debe tener demasiado cuidado con las leyes vigentes, conocerlas y aplicarlas. Cuarto, fuerzas tecnológicas. Los cambios y descubrimientos tecnológicos revolucionarios producen un fuerte impacto en las empresas. Los adelantos en la superproductividad por sí solos, que aumentan el poder de los productos eléctricos por medio de la disminución de resistencia de la electricidad, revolucionan las operaciones de negocios, sobre todo en industrias de la transportación, de los servicios públicos, de la atención médica, de la energía eléctrica y de las computadoras. El Internet actúa como motor económico nacional e incluso global que estimula la productividad, y eso se puede ver en la situación actual en que vive Colombia y el mundo. Este es un factor importante en la capacidad de un país para mejorar sus condiciones de vida.
El Internet cambia la naturaleza misma de las oportunidades y amenazas, alterando los ciclos de vida de los productos, aumentando la velocidad de distribución, creando nuevos productos, eliminando obstáculos de mercado geográficos tradicionales y modificando el equilibrio histórico de la estandarización y la flexibilidad de los productos. Las fuerzas tecnológicas representan oportunidades y amenazas importantes que se deben tomar en cuenta al formular la estrategia. Los adelantos tecnológicos afectan en forma drástica por ejemplo, a los productos, los servicios, los mercados, los proveedores, los distribuidores, los competidores y esencialmente a los clientes. Los adelantos tecnológicos dan como resultado la proliferación de productos nuevos y mejores, cambian las posiciones de costos competitivos relativos en una industria y hacen que los productos y servicios existentes resulten obsoletos. Los cambios tecnológicos reducen o eliminan las barreras de costos entre las empresas, crean procesos de producción más cortos, producen escasez de habilidades técnicas y modifican los valores y expectativas de los empleados y clientes. También generan nuevas ventajas competitivas que son más eficaces que las ya existentes. Muchos estrategas dedican incontables horas a la determinación de la participación en el mercado, como lo son el posicionamiento de productos, el precio, el pronóstico de ventas, el tamaño de mercado y la supervisión de distribuidores. La tecnología no recibe la misma atención. Los adelantos tecnológicos no afectan por igual a todos los sectores de la economía. Las industrias de comunicaciones, electrónica, aeronáutica y farmacéutica son mucho más volátiles que, como por ejemplo la textil, la forestal y la metalurgia. Y por último, de las fuerzas externas clave está en el número 5, las fuerzas competitivas. Estas son la recolección y evaluación de información sobre los competidores que son básicas para la formulación de estrategias con éxito. La mayoría de las empresas con múltiples divisiones no proporcionan información sobre las ventas y utilidades de sus divisiones por razones competitivas. Muchas empresas utilizan el Internet para obtener la mayor parte de su información sobre sus competidores. La competencia en todas las industrias es intensa. Si cualquier empresa detecta una debilidad de un competidor, no muestra ninguna piedad al aprovecharse de los problemas de este. 7 características describen a las empresas más competitivas. Primera, la participación en el mercado. Segunda, comprender y recordar cuál es el negocio. Tercera, arreglar toda la empresa si es necesario. Cuarto, innovar o desaparecer. Quinta, las adquisiciones son fundamentales para crecer. Sexta, las personas hacen la diferencia. Y por último, la séptima, no existe un sustituto para la calidad. No hay mayor amenaza que no ser competitivo. Las fuerzas externas se traducen en cambios en la demanda del consumidor, tanto de productos y servicios industriales como de consumo. Las fuerzas externas afectan directamente a los proveedores y distribuidores, identifican y evalúan las oportunidades y amenazas externas. Esto permite a las organizaciones desarrollar una misión clara, formular estrategia para lograr objetivos a largo plazo y desarrollar políticas para lograr objetivos anuales. Proceso para realizar una auditoría externa. Debe implicar a la mayor cantidad de gerentes y empleados que sea posible. Los individuos aprecian tener la oportunidad de aportar ideas y de obtener una mejor comprensión de la industria.
los competidores y los mercados en los que se desenvuelve su empresa. Para llevar a cabo una auditoría externa debe reunir conocimientos e información valiosa acerca de las tendencias económicas socioculturales, diversas fuentes clave de información como periódicos, revistas y publicaciones, y enviar informes de manera periódica a un comité de gerentes cuya tarea sea llevar a cabo la auditoría externa. Este método suministra un continuo flujo de información estratégica, oportuna y permite que muchos individuos participen. Otra valiosa fuente es el Internet, como también los proveedores, distribuidores, vendedores, clientes y competidores. Reunida la información, hay que asimilarla y evaluarla. Los gerentes deben identificar de manera colectiva las oportunidades y amenazas más importantes a las que se enfrenta la compañía. Siguiente es el enfoque de la organización industrial. Supone que los factores externos son más importantes que los factores internos para que las empresas logren una ventaja competitiva. Administrar estratégicamente desde la perspectiva IO supone que las empresas se esfuercen por competir en industrias atractivas, eviten las industrias débiles o vacilantes. El desempeño de la empresa se basa más en las propiedades de la industria, como las economías de escala, las barreras para ingresar en un mercado, la diferenciación de productos. La ventaja competitiva consiste en integrar y comprender de manera efectiva tanto los factores externos como los factores internos. Seguimos con diferencias entre auditoría externa e interna, la cual la interna la veremos en una próxima. Existen diferencias sustanciales entre la auditoría interna y la auditoría externa, algunas de las cuales se pueden detallar así. En la auditoría interna existe un vínculo laboral entre el auditor y la empresa, mientras que en la auditoría externa la relación es de tipo civil. En la auditoría interna, el diagnóstico del auditor está destinado para la empresa. En el caso de la auditoría externa, este dictamen se destina generalmente para terceras personas, o sea, ajenas a la empresa. Y tercero, la auditoría interna está inhabilitada para dar fe pública, debido a su vinculación contractual laboral, mientras la auditoría externa tiene la facultad legal. Inteligencia competitiva. La inteligencia competitiva es un proceso sistemático para recabar y reunir información sobre las actividades y tendencias generales de negocios de la competencia con el propósito de lograr objetivos propios de una empresa. La inteligencia competitiva, como en la milicia, es una de las claves para el éxito. Mientras mayor sea la información y conocimiento que obtenga una empresa sobre sus competidores, es más probable que formule e implemente estrategias. Las debilidades de los competidores representan oportunidades externas. Las fortalezas de los competidores representan amenazas. Como consecuencia, prevalecen tres percepciones equivocadas sobre la inteligencia de negocios. Primera, dirigir un programa de inteligencia requiere mucho personal y computadoras. Segundo, recabar inteligencia sobre competidores viola las leyes antimonopolio, ya que equivale a espionaje. Y tercera, reunir inteligencia es una práctica de negocios deshonesta. La recolección de información a través de empleados, gerentes, proveedores, distribuidores, clientes, acreedores y consultores hacen la diferencia en contar con inteligencia superior o por competitividad general, ya que las empresas necesitan permitir comprensión general de competidores vulnerables, evaluar impacto de acciones estratégicas, identificar acciones potenciales y el competidor que perjudique a la posición de la empresa. Cooperación entre competidores.
Los estrategas destacan la cooperación entre competidores, ya que la colaboración entre estos sea exitosa, ambas empresas deben contribuir a algo distinto. La información no cubierta en el acuerdo se intercambia con frecuencia en las interacciones y el trato diario entre ingenieros, gerentes de mercadotecnia, diseñadores de productos. Análisis competitivo. Modelos de las 5 fuerzas de Porter. El modelo de las 5 fuerzas de Porter es un análisis muy utilizado para formular estrategias y son: rivalidad entre empresas competidoras, entrada potencial de nuevos competidores, desarrollo potencial de productos sustitutos, poder de negociación con los proveedores y el último es el poder de negociación con los consumidores. Estas 5 fuerzas ya las vimos con antelación y son estrategias muy importantes para el desarrollo de una empresa. Fuentes de información externa. Dentro de las más principales se encuentran publicaciones de revistas, informes, documentos gubernamentales, resúmenes, libros, directorios, manuales, periódicos y por último el Internet, que ofrece a los consumidores y empresas una amplia gama de servicios y fuentes de información de todo el mundo. Los servicios interactivos proporcionan a los usuarios no solo acceso a la información, sino también la capacidad de comunicarse con otra persona o la empresa que creó la información. Y por último, de la evaluación externa encontramos el reto global. La globalización es un proceso de integración mundial de las actividades de formulación, implantación y evaluación de la estrategia. Una estrategia global intenta satisfacer las necesidades de los clientes alrededor del mundo, ofreciendo el mayor valor al menor costo. La más eficiente estrategia para lograr que una empresa se vuelva global es realizar una investigación extensa sobre la cultura, distribuidores, proveedores y clientes antes de establecer las operaciones en un país extranjero.